Buenas tardes a todos y a todas. El día de hoy tenemos como objetivo mi equipo y yo presentar este podcast relacionado con la materia de teoría del conocimiento, abordando todos los temas en general de la unidad 1. Y para comenzar quisiera primero presentar a mi equipo: Aisha Loreli Pérez Lucio, Valery Domínguez Yáñez, Nayeli Micaela Romero López, Montserrat Galindo Contreras, Jaime Raúl Zárate González, Soulem Paula García Medina y por último, no menos importante, Wendy Lisset Valdés Esparza. Me gustaría comenzar primero qué tiene que aportar en este tema sobre la filosofía Raúl González. Por favor, ¿nos podrías comentar un poco acerca de esto? Sí, Xochitl, de hecho, créeme que es un tema muy importante. Me llama mucho la atención el significado de esta palabra, ya que significa el amor a la sabiduría, algo que sin duda representa a todos los filósofos. Pero me gustaría saber tu opinión, Valery. ¿Qué opinas sobre el tema que vimos en esta primera clase de la filosofía? Pues yo creo, Raúl, que la filosofía es importante porque a través de ella nos hacemos preguntas que nos llevan a un conocimiento más grande y estas preguntas nos ayudan a descubrir nuevas cosas, nuevas ciencias. Entonces, esto es algo que se ha visto a lo largo del tiempo, entonces no es algo nuevo para nosotros. Entonces, y pues es importante que siga prevaleciendo. ¿Tú qué piensas, Nayeli? Sí, y de aquí viene la idea del amor al saber, ¿no? Lo que es en sí, pues la misma idea del querer saber más. Y yo siento que este amor lo tenemos desde que somos niños. Esa curiosidad por saber las cosas que nos rodean, saber más de ellas y tener así como otra perspectiva, ¿no? Entonces, no sé qué opines, Aisha. Me agradó mucho el tema de la filosofía, todo lo que habla. Uno de ellos es como lo que acaba de decir mi compañera Nayeli, que es el amor a la sabiduría. Y también, por mi parte, de lo que me agradó más de la filosofía, que es el estudio de problemáticas de distintos diversos, como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje y la moral. Y para ti, Wendy, ¿qué es la filosofía o qué te gustó de la filosofía? La filosofía es una práctica de vida que nos dice cómo vivir, cómo pensar, cómo actuar, haciendo explícito lo establecido a condiciones, analizando para entender y luego decidir. El estudio de diversos conocimientos, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje y la belleza moral. Eso es lo que la filosofía nos quiere decir. Aquí mi compañera Montserrat nos va a dar su punto de vista y su opinión acerca de la filosofía. La filosofía es el estudio o la reflexión sobre preguntas sobre la existencia, el conocimiento, la realidad y los valores humanos. Básicamente, la filosofía es dar respuesta a las preguntas básicas de la vida. Suelen nos dirá su opinión también sobre lo que es filosofía. Bueno, Monse, a mí el tema que más me llamó la atención fue el amor al saber, porque el tema principal es el porqué, el porqué de las cosas o en verdad amar al saber, es querer saber más, aprender del conocimiento, algo tan relativo. El punto no es quedarse estancado, es buscar más cosas en las cuales tener conocimiento. Cada vez que sabemos sobre algo, nace una nueva pregunta, nace una nueva duda, nace un nuevo conocimiento para poder alcanzar la verdad absoluta. Entonces tú crees que ya sabes todo cuando en realidad no sabes nada y va de nuevo cuando dices saber algo. Y por eso fue un tema que me llamó mucho la atención. Pero me intriga más el tema que sigue, Xochitl. El siguiente tema a abordar es conocer la realidad, que se origina de una crisis del mito al logos, ¿no? El mito del logos está dividido en dos conceptos. Primero, el mito es un cuento y es un relato. Los logos
es un concepto de origen que tiene como discurso, razón, lógica, etc. Esto se complementa de manera perfecta para descubrir nuestro conocimiento a una realidad o a una verdad, ¿no? Nuestro compañero Raúl nos puede adentrar un poco más en el tema. Raúl, dime qué piensas. Sí, Xochitl, de hecho se me hace un tema muy interesante que vale la pena hablar sobre él. De hecho, en pocas palabras, creo que la realidad es subjetiva. Y con un poco más de rigor, la realidad está limitada por el sujeto que la percibe más que nada. Es como que cada sujeto tiene su propia visión o concepción de la realidad y es relativa, no es absoluta. Es lo que se me hace muy interesante, que tiene muchos puntos de vista y muy interesantes. Pero me gustaría saber tu punto de vista, Valerie. Yo opino igual que tú, Raúl. Creo que pues cada quien tiene su manera de ver las cosas. Y obviamente uno puede cambiar de perspectiva en cuanto a cómo percibe lo que es la realidad. Pero pues ya es cuestión de cada persona. El siguiente tema a debatir es: ¿existen dos mundos? Platón lo dividió de esta manera: el mundo de las ideas es aquel que es perfecto, que es eterno y que es inmutable. El mundo sensible es todo lo contrario, es una copia, es una imperfección y es corruptible. ¿Esto quiere decir que el ser humano puede ser o puede tener la idea de vivir en el mundo de las ideas? Pues realmente no, porque tenemos imperfección y no conocemos la originalidad. Entonces no tenemos la capacidad de imaginar semejante cosa. ¿Tú qué piensas, Raúl? ¿Qué es capaz el ser humano de poder pertenecer a un mundo o a los dos? Sí, Xochitl, recuerdo que esa clase se me hizo muy interesante, hablar sobre el mundo de las ideas, ya que en nuestro pensamiento se abre otra perspectiva sobre otro mundo de ideas, el cual es perfecto y es eterno. Sin duda es un tema que de verdad nos llena de intriga porque es algo que, aunque vivimos diariamente, el mundo de las ideas es algo que inconscientemente ignoramos. Me interesa mucho saber también tu opinión, Valerie. En el tema del mundo de las ideas nos presentan lo que es la alegoría de la caverna, que realmente se me hace muy interesante porque nos habla de cómo una persona puede estar como anclada a una rutina constante por no querer cambiarla hasta que pues decide cómo cambiar su perspectiva de las cosas y se da cuenta que todo lo que él creía puede ser de maneras muy diferentes y y llevarlo a mejores cosas. No sé, ¿tú qué opinas, Nayeli? Sí, respecto al mundo de las ideas, me parece muy interesante el hecho de que haya dos mundos, uno de los cuales somos copias imperfectas de algo perfecto. No sé qué opinas, Aisha. El mundo de las formas o ideas como lo conocemos es el reino del ser inmutable y eterno, el que contiene los objetos de la comprensión racional mediante argumentos matemáticos para alcanzar una comprensión segura de la verdad y de la realidad. El tema de que existen dos mundos se me hace bastante interesante, ya que está el mundo de las ideas, donde se conoce por la razón y el pensamiento, y este mundo se caracteriza por ser perfecto, por ser inmutable y objetivo. Y por el otro está el mundo sensible, que es donde nos encontramos nosotros, que contamos con diferentes sentidos, que son el poder ver, el tocar, el oír, el probar, el oler, y es un mundo cambiante, es un mundo imperfecto, es un mundo subjetivo, y me gustaría también conocer qué es lo que piensa Suelen de este tema. Bueno, mi opinión sobre el mundo de las ideas de Platón es que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye, es decir, según él, no existe una cosa que no se disuelven. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por un material que se desgasta con el tiempo, pero a la vez todo está hecho con un eterno e inmutable. Como por ejemplo todos los cabellos son iguales, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero hay algo que todos los cabellos tienen en común, algo que hace que nunca tengamos problemas para distinguir un caballo de algún otro animal.
Platón hablaba de un molde, como por así decirlo. No sé si me estoy dando a entender, pero pues esa es mi opinión sobre Platón. Pero todavía se me hace más interesante el tema que sigue, Xochitl. ¿Me podías comentar sobre él? Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, su origen y la validez del conocimiento científico. Tiene dos posiciones que son muy importantes. La empirista, que es el conocimiento que debe basarse con la experiencia, y la racionalista, que sostiene que la fuente del conocimiento es la razón, más no la experiencia. Estas dos bases son fundamentales para incrementar el poder de la epistemología, ¿no? Basando nuestros métodos de investigación. Raúl, ¿tú qué nos puedes comentar respecto a estas dos posiciones? Sí, Xochitl, de hecho, este tema que vimos en clase, que fue el tema de la epistemología, se me hizo un tema muy importante, ya que es algo que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero desde la secundaria venimos manejando este tema, que viene siendo de la filosofía, o las teorías o métodos del conocimiento científico. Es algo que sin duda invoca todo lo que tiene que ver con los conocimientos humanos, hablando científicamente y filosóficamente. Pero me gustaría también saber tu opinión sobre este tema, Valerie. ¿Qué me puedes decir acerca de esto? Bueno, también tenemos lo que es el tema de la epistemología, que es el estudio del conocimiento humano. Y realmente es muy interesante porque hasta el día de hoy hay muchas cosas que no se pueden comprender todavía sobre el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, es algo que todavía se sigue estudiando mucho, ¿no? Y es muy interesante cómo nosotros tenemos muchas capacidades que aún no son descubiertas, y entonces lo que es esta rama, que es una rama de la filosofía, se encarga de eso. Sí, como mencionaba mi compañera Valerie, aún hay muchas cosas que no se saben. Y la importancia aquí de la epistemología está en que esta determina el porqué de los hechos sin reducir previamente lo establecido. En sí, estudia el por qué la gente piensa de esta manera. Yo opino que la epistemología es una herramienta invaluable para cuestionar, analizar y mejorar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos, de cómo lo vemos y así. Pero más aún se me hace más interesante, mucho más, el tema que sigue a continuación. Xochitl, ¿no se puede hablar de eso, por favor? La filosofía de la ciencia tuvo un gran impacto en 1921, cuando Marie Shollich implementó un equipo de científicos y filósofos armados por un mismo objetivo: establecer una filosofía científica. Este movimiento se centraba en un empirismo total que pretendía basarse en los avances lógicos y de la física. ¿Cómo podríamos implementar esos mismos avances, Raúl, actualmente, y qué logros crees que se haya determinado hasta el día de hoy? Xochitl, de hecho, fíjate que me llamó mucho la atención este tema de la filosofía de la ciencia, porque creo que antes de cualquier estudio científico debe de haber algo que le estudie. Entonces, justamente tiene que ver con ese significado. Recordemos que lo que vimos en esa clase era sobre la ciencia y sus resultados, o sea, estudiando los resultados científicos que daban, porque es muy importante saber el origen de esos resultados que te da la ciencia. Los paradigmas. Este tema, por último, y uno de mis preferidos, es nuestra forma de ver el mundo. Es un conjunto de creencias, valores, técnicas, prácticas aceptadas y compartidas por una comunidad y el mundo en general. Pero la pregunta más importante que se aborda aquí: ¿cómo podemos relacionar el mito de la caverna con los paradigmas? ¿Qué piensas, Raúl? ¿Qué enlace tiene ahí entre esos dos conceptos? De hecho, Xochitl, tocaste un tema muy interesante, hablando sobre los paradigmas, que es un tema en el que vemos la realidad, son como teorías. Entonces, recordando que esta palabra la popularizó Thomas Kuhn, hablando sobre los paradigmas,
que viene siendo como un lente que usamos para ver las teorías de la realidad o la realidad. Entonces es un tema que sin duda tiene mucho que ver con este tema de la filosofía. Bueno, hasta aquí terminamos este podcast. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo.